Fish, can you see this? Yes, I can. I've never seen anything like it. La primera vez que vi esta escena sentí una inquietud completamente nueva en mi vida. Yo creo que iba en la secundaria, tenía unos 12 años y pues me fui de pinta un día y entré al cine con un amigo. Pues nos metimos a ver a Alien porque pues todos decían que era genial, ¿no? Y que te cagabas de miedo. Entonces pues yo estaba esperando los sustos, ¿no? Y la icónica escena del alien saliéndole del estómago al güey. Pero nunca me imaginé la inquietud profunda de sospechar algo y no poder explicarlo. Eso es una nave. Esto es el esqueleto de un güey gigante. ¿Cuándo van a explicar esto en la película, no? Uno se lo pregunta todo el tiempo y está esperando la película y nunca lo explican, ¿no? Digo, ya con los años uno ve pues el universo expandido, ¿no? Prometeo y la esposa de Prometeo, y vienen las explicaciones, las cronologías oficiales, el canon, los cómics y todo lo demás. Pero esa incertidumbre inicial, que duró como 2 horas o más, porque uno sale del cine y le sigue dando vueltas, ¿no? Esa inquietud extraña de un espacio indescriptible que ni la ciencia ni el lenguaje pueden explicar, pues se quedó conmigo por mucho, mucho tiempo. Claro, ahorita estarán pensando, pues bueno, ese es el efecto del horror cósmico, ¿no? Y sí, o sea, desde luego. Pero hay otra cosa. Hay una cosa que curiosamente me pasó en la misma época y la fui a encontrar en otro género, bien distinto. La arquitectura abandonada, los monumentos enormes, antiguos, todas esas señales materiales que de manera indirecta nos dicen a los lectores: hay otro tiempo, un tiempo mucho anterior, un tiempo desconocido. Tú estás cruzando sobre él y lo intuyes, pero tu intuición es apenas una sospecha. ¿Por qué leer ciencia ficción nos da la impresión de que somos turistas de otro tiempo? O en algunos casos, turistas culturales. Crononáuticas. Ayer moriré, lo supe pasado mañana, me dirá el tipo esperando que yo me sorprenda. Desde luego lo observaré inexpresivo. Caeré por accidente en el Cretácico, donde un dinosaurio me aplastó el cráneo cuando salgo de la máquina. Continuará diciendo: no será fácil ser crononauta, pero para eso estarán puestas estas estaciones anacrónicas, donde los navegantes podremos detenernos a echar unos tragos y recordar el futuro. Si no, nos volveríamos locos. Cuando pensamos en los rasgos de este género, de la ciencia ficción, pues vienen a nuestra mente el componente tecnológico, científico, la representación de otros mundos, de otros tiempos posibles, los conflictos de cada personaje dentro de esos escenarios, ¿no? Pero ¿cómo es que el texto logra colocarnos en la perspectiva de un viajero? En la perspectiva de alguien que atestigua otras formas de vida posibles. Con los años no solo me siguió preocupando el efecto que tenían los textos en mí, sino que me empecé a preguntar, pues, ¿cómo es que el texto logra esto? ¿No? ¿Cómo es que el texto influye así en cómo me estoy sintiendo y en esta inquietud tan rara que me está provocando? La pregunta, claro, requiere una respuesta analítica y objetiva, pero a decir verdad, surge de un impulso erótico. Bueno, al menos en mi caso. Yo siempre me la paso diciendo esto. Cuando nos enamoramos de un texto pasa lo mismo que con una pareja. Queremos conocerla, saber por qué nos hace sentir así, queremos saber todo sobre esa persona, ¿no? Es lo mismo que con un texto, es único e irrepetible. ¿Por qué esto o esto me hacen sentir la profundidad del tiempo, si ni siquiera son cosas que existen? Es una relación de pareja, un tú y un yo. Y bueno, para responder hay que ponernos un poco técnicos. Así como cuando le preguntamos a una pareja hacia dónde va nuestra relación, hay que preguntarnos dónde estoy yo en relación con el texto. Para el análisis del discurso, todo texto de ficción tiene al menos 3 niveles, ¿no? El nivel 1, donde está la relación autor-lector. Luego hacia adentro, el nivel 2, donde está la relación narrador-narratario. Y el nivel 3, donde está el personaje ya en relación con su mundo y con otros personajes, ¿no?
Yo estoy aquí afuera en el nivel 1 y cuando hago el pacto con el texto y empiezo a leerlo, me vuelvo narratario. Y entonces el narrador me conduce, pues como si fuera una cámara siguiendo a los personajes. Bueno, al menos así es en la estructura clásica de la narración. Ahorita llegamos a las variaciones. Aquí la palabra clave es conducir. La perspectiva surge en el discurso ficcional gracias a que el narrador nos conduce como si fuera un baile, como un reflector que va iluminando ciertas partes del mundo. Y bueno, en los textos literarios, como no hay cámara, la perspectiva depende de la información que se nos va revelando. Son los datos del mundo ficticio y también esos datos que se quedan ocultos. Regresando a la pregunta inicial, ¿cómo es que el texto de ciencia ficción nos coloca en la perspectiva de un viajero? La respuesta está en el modo en el que el narrador dosifica la información que se nos da durante la lectura. Es decir, es una progresión, va poco a poco conforme avanzamos en el texto. Vamos a verlo en un fragmento de Los motivos de Medusa de Gerardo Horacio Porcayo. En este relato, Adán, el último humano vivo, curioso que se llame Adán, acaba de despertar de un salto criogénico y lo vamos siguiendo a través de una Ciudad de México completamente deshabitada. No hay datos del año en el que se encuentra, ni sabemos las razones de su aislamiento. El protagonista está asistido únicamente por robots. Y estos robots, en lugar de darle datos precisos sobre su situación, sobre lo que está pasando, más bien quieren conducirlo a los sitios de los vestigios materiales. Lo llevan a explorar y además le recitan pasajes de textos religiosos, a veces también científicos o poéticos, ¿no? Y bueno, su intención es guiarlo, pero el proceso es tan impactante para Adán que no logra comprender el verdadero problema que está en el fondo, ¿no? Es un problema del tiempo. Vamos a leer el segmento 4 del cuento. En esta secuencia, Adán explora por primera vez la ciudad desierta y encuentra una pista inicial de lo que está sucediendo. La aurora llegó lenta, aletargada, impidiéndole un reconocimiento rápido. Las sombras se fueron concretando. Un trozo de cerro resaltó, transformándose en la silueta de una ciudad. Se alargó. Iban en esa dirección. El entusiasmo le duró poco. En los capiteles, en las puntas de lo que creyó rascacielos, encontró las ruinas de una ciudad vieja, muerta por el tiempo. Nada catastrófico, nada como los estragos de la bomba atómica o como las ruinas de una ciudad sitiada. El tiempo, solo el tiempo y su devastación. Estaba visitando los últimos vestigios de su cultura, asistiendo a la muerte de la humanidad. En lo que debió haber sido la avenida principal, se bajó con el jeep aún en marcha. Rodó por la arena sin importarle los magullones. Dio vueltas tratando de reconocer las calles, los edificios, los lugares acostumbrados. Solo tras encontrar aquella estatua de bronce, donde aún se reconocían los rasgos de Zapata, se dio aquel sentimiento de derrota que había adquirido tras distinguir la ciudad. Solo hasta entonces se dejó caer sobre las rodillas y lloró. En este fragmento el narrador utiliza la perspectiva en reflector. Seguimos los descubrimientos junto al personaje. Y nosotros, conforme vamos leyendo, descubrimos algo muy importante. Este narrador es muy mañoso. Porque el narrador sabe lo que está sucediendo y no nos lo quiere decir, así como los robots no le quieren decir lo que pasa al personaje. O sea, el narrador decide revelarnos el trasfondo de manera progresiva. Los lectores descubrimos el escenario en el mismo ritmo en el que el protagonista lo va descubriendo. Y con esta estrategia el texto nos obliga a entrar en un juego, en una especie de juego de la exploración. Cada vez que Adán encuentra una nueva pista sobre el pasado, nosotros lo hacemos con él y poco a poco vamos iluminando ese cacho del pasado que quedó oscuro. Bueno, y lo que más nos interesa por ahora es que esta serie de pistas se presentan en los restos materiales dispersos en el espacio. ¿No les suena familiar? ¿Quiénes se dedican a rellenar los huecos de la historia interpretando los vestigios materiales del pasado? ¡Indiana Jones! Bueno, más general, los arqueólogos. Esta es la perspectiva arqueológica y podemos definirla así. El conjunto de rasgos en el discurso del narrador que generan incertidumbre sobre el futuro en el que acontece la historia. Dada la falta de datos para contextualizar las acciones, el principal efecto es de tensión. Y el ejercicio interpretativo que se impone al receptor es el de recurrir a su propia esfera cognitiva
como único precedente accesible para entender los sucesos que originaron el universo en cuestión. En la perspectiva arqueológica de la ciencia ficción, el lector hace lo mismo que un arqueólogo, pero al revés. En lugar de rellenar los huecos del pasado hasta el presente, más bien los lectores tenemos que rellenar los huecos desde nuestro presente hasta el futuro. Esa es la perspectiva arqueológica y seguramente ya lo pensaron, ¿no? Acá en México podemos encontrar esa búsqueda por los vestigios del futuro en los experimentos sonoros de Manuel Morbius. Pero aún hay más. Es posible hablar de al menos otras dos perspectivas, la etnográfica y la simbólica. Vamos con la primera. En la perspectiva etnográfica, la narración acompaña a un personaje o incluso es elaborada por el mismo personaje como observador participante de las condiciones socioculturales en las que vive. Veamos una parte del arranque de Archivo Muerto de Mayra Daniel. La verdad no me molestaba la burocracia. Toda la vida había llevado a cabo mis propios asuntos, tanto por un tema de discreción como por tener todo el tiempo del mundo. En la puerta estaba el letrero Dirección General de Asuntos Generales, un nombre de lo más conspicuo, solo por ocultar su verdadera actividad, la Dirección General de Asuntos Vampíricos. Aquí tenemos un narrador vampiro y eso es importantísimo para pensar en el asunto del tiempo, y a eso se le añade que es dentro del marco de la ciencia ficción. Como nos cuenta su experiencia en primera persona, nos va dejando varias pistas para identificar su actitud hacia la situación en la que se encuentra. Desde el principio tenemos dos datos de vital importancia. 1. En este mundo el vampirismo se ha institucionalizado y se regulariza como actualmente se controla la migración. 2. El vampiro percibe el control gubernamental como algo inferior a sí mismo. Es decir, hay una tensión de poderes entre los alcances de un estado y pues los alcances de una persona inmortal. Y bueno, como sucede siempre con los vampiros, pues hay una subversión del poder, ¿no? Lo que a cualquier ciudadano le molesta y lo hace sentir impotente frente al aparato del Estado, como sucede en el proceso de Kafka, por ejemplo, pues para un vampiro es un simple trámite tedioso que no le afecta porque pues tiene todo el tiempo del mundo, cosa que ni los ciudadanos ni los funcionarios tienen, ¿no? Esta perspectiva es etnográfica porque vemos el mundo alterno desde la perspectiva de sus propios habitantes. Para que se active la perspectiva etnográfica, no es suficiente tener un narrador en primera persona. Este recurso es solo una de las tantas herramientas que puede utilizar la perspectiva etnográfica, ¿no? Lo que se requiere es que todos los elementos de la narración guíen al lector en datos clave sobre el trasfondo social desde el interior del mundo ficticio. Conforme el lector recoge los datos que facilita el narrador, va haciendo etnografía de ese mundo posible. Organización política y legal, jerarquías sociales, relaciones interpersonales, rituales y costumbres, gastronomía, vestimenta, actividades económicas principales y la relación con los demás aspectos de la vida, ¿no? Vemos la infraestructura y la superestructura de una cultura diferente a la nuestra. Y bueno, esto se ve muy claro en universos expandidos, ¿no? Como el de Star Wars, donde la diversidad planetaria nos ofrece la oportunidad de explorar diferentes organizaciones sociales que pues son posibles gracias a que cada planeta tiene sus propias condiciones y pues conviven en un mismo periodo de tiempo, ¿no? Aquí podemos encontrar una y otra vez secuencias donde se activa la perspectiva etnográfica. En el Mandalorian, sobre todo en estas escenas donde nos revelan todas las costumbres del pueblo mandaloriano, pues vemos los rituales de una sociedad metalúrgica, con ritos de iniciación, con los principios que guían a las sociedades herreras. Luego tenemos, por ejemplo, el funeral de la mamá de Andor, ¿no? Aquí vemos una sociedad obrera que ha sido colonizada, pero algo importantísimo es que tiene rituales que tienen una especie de nostalgia por formas de producción previas a la industrialización, pero sobre las cuales se ha impuesto una capa, pues como producto de la colonización. Por último tenemos la perspectiva simbólica. En la perspectiva simbólica, la narración presenta el universo ficticio a través de las producciones culturales que se elaboran desde su interior. Aquí tenemos androides poetas, alienígenas reporteros, escrituras enciclopédicas interplanetarias y, por supuesto, trovadores postapocalípticos en el metro Pino Suárez. En la perspectiva simbólica, la narración es producto de un simulacro de comunicación literaria o artística ejecutada desde el seno de la cultura imaginada.
Claro que coincide con lo arqueológico y lo etnográfico porque estamos viendo las expresiones culturales de otras civilizaciones especuladas, ¿no? Pero de nuevo, la diferencia está en la perspectiva. En la perspectiva arqueológica vemos la otredad futura para nosotros y para los personajes es una otredad pasada a través de vestigios materiales. En la etnográfica vemos la otredad en el presente del personaje. El lector lo acompaña en su escenario. Y aquí es muy típico ver que los datos etnográficos se nos revelan con diálogos en vivo, a través de las conversaciones entre los personajes. En la perspectiva simbólica la cosa es diferente. Ingresamos en la imaginación de la otredad. O sea, hay dos niveles, o quizá tres. Nos enteramos del mundo ficticio por el discurso ficticio de un otro ficticio, de un personaje que está ahí adentro. En este clásico de la ciencia ficción mexicana, Arturo César Rojas nos lleva directamente al canto del héroe. En las introducciones clásicas de la ciencia ficción suele haber un puente narrativo que nos transporta imaginariamente, pues desde la hora hasta ese futuro que se proyecta, ¿no? Es una especie de catalizador y a veces se da de forma muy resumida, a veces se elide o a veces es muy desarrollado, ¿no? Pero en el que llegó hasta el Metro Pino Suárez, eso se queda relegado a los epígrafes. Está antes de que inicie propiamente el cuerpo del texto. Claro, el mismo narrador personaje nos cuenta un poco sobre la transición del mundo civilizado al postapocalíptico, pero esa misma secuencia forma ya parte de su cantar, de su narración de gesta. Todo el cuento simula un performance en vivo. Este narrador hace que los receptores nos transformemos. No somos ya lectores, somos oyentes de un recital trovarroquero. No está de más señalar que puede haber muchas otras perspectivas semejantes, ¿no? Aún por explorar. Y bueno, ¿y para qué sirve todo esto? Yo lo pienso así, nos sirve para entender cómo un texto nos guía en la danza de la lectura, ¿no? Para entender cómo produce sentido y nos provoca una reacción afectiva. Esto, desde luego, pues sucede con todas las obras artísticas, pero en la ciencia ficción se cifra en un encuentro con la otredad. Se fuerza en los lectores una mirada antropológica. Así es. Lo antropológico no es un subgénero de la ciencia ficción. Ursula K. Le Guin no estaba practicando una variante posible de la ciencia ficción. Más bien estaba subrayando una de sus propiedades esenciales. La ciencia ficción antropológica no es un subgénero. Y ya lo dijo por ahí un cuate que se llama Leon Stover. Él afirmó que la antropología ocurre en la ciencia ficción. Es un rasgo constante en todo el género. La diferencia está en cómo cada texto ejecuta lo antropológico con procedimientos específicos, es decir, en la perspectiva.